Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pérez Pexic. Tengo a cargo el encuentro dedicado a la controversia teórica del cambio de estatus legal de los demás animales. Yo soy profesor a cargo de la materia Animales como Sujetos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y aparte soy el director del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Martín, provincia de Buenos Aires, y profesor a cargo de la materia sobre legislación nacional e internacional en bienestar animal, de posgrado de bienestar animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo nos vamos a organizar para poder llevar adelante este encuentro? Bueno, lo dividí en dos grandes partes. La primera, una modalidad descriptiva, atravesada por una pregunta: ¿qué lugar ocupan los demás animales en el derecho positivo? El segundo módulo va a estar interpelado por el interrogante acerca de cuáles son las controversias teóricas acerca del estatus legal de los demás animales, teniendo a la vista esa primera etapa en donde no vamos a valorar, sino describir qué situación tenemos respecto de la condición jurídica de los demás animales. En esa segunda etapa, que es precisamente la que le da el nombre, el título a nuestro encuentro, vamos a abordar lo que yo clasifiqué como distintas, ¿sí? Como distintos conflictos atinentes a esa modificación de estatus legal. Primero, un debate relativo al tipo de fundamentación, y esa va a ser nuestra primera controversia. Bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales debemos cambiar el estatus legal de los demás animales? La segunda controversia ya no es de tipo de la fundamentación, sino un tipo de categorización. Es, bueno, ¿y qué categoría jurídica les debemos asignar? ¿El estatus de persona? ¿Un estatus alternativo? ¿Un estatus, por ejemplo, que se denomine el de seres sintientes? ¿Un estatus como el de monumentos naturales que aparece en la órbita del derecho ambiental? ¿O un estatus vinculado a la membresía social, ¿sí? A su reconocimiento como miembros de la sociedad pertenecientes a nuestras comunidades multiespecie? Por último, el tercer dilema que vamos a abordar tiene que ver con el hecho de la rama del derecho que tiene mayor preponderancia a los efectos de modificar el estatus legal de los demás animales. Razón por la cual, si uno quisiera sintetizar la parte metodológica de este encuentro, debería quedarse con lo siguiente: una primera parte descriptiva, ¿no? ¿Qué lugar ocupan los demás animales en el derecho? Y una segunda parte atinente a las controversias. Y allí tenemos que ver las controversias relativas a la fundamentación, relativas a la categorización y concernientes a la rama del derecho dedicada a este tema. Una vez que tenemos eso claro, vamos con nuestro primer módulo, la parte descriptiva. ¿Qué lugar ocupan los demás animales en el derecho positivo? Y acá tenemos que hacer, o voy a hacer, me permite una licencia, una pequeña nota al pie sobre el tema del lenguaje, ¿no? La forma de exponer en este encuentro. Por una cuestión de fluidez, voy a referirme simplemente a los animales, sin olvidar y sin desconocer que nosotros también somos animales y que en virtud de ello se motivaron distintas terminologías, como la de animales no humanos, animales más que humanos, ¿sí? Entonces, solamente por cuestión de comodidad de lenguaje y de fluidez en la explicación, voy a hablar en términos de animales o de los demás animales cuando quiera reforzar precisamente nuestra inclusión como animales. Hecha esa salvedad,
cuando uno se encuentra frente a este interrogante por el estatus jurídico de los demás animales, es muy frecuente contestar que son cosas, porque así lo dispone el Código Civil y Comercial argentino. Es una respuesta muy solidificada en la literatura legal que atraviesa las distintas ramas del derecho, pero que principalmente son los privatistas o los civilistas quienes hacen culto, ¿sí?, del estatus jurídico de cosas de los animales. Sin embargo, esto tiene ya como un primer inconveniente, que es que la pregunta es una pregunta general, es ¿qué lugar ocupan los animales en el derecho positivo? Y la respuesta proviene de una rama, el derecho civil. Para que la respuesta sea correcta, ese estatus de cosa debería estar replicado en el resto de las ramas del derecho. El derecho penal, el derecho ambiental, el derecho administrativo, el derecho constitucional, que son las ramas que vamos a estudiar a continuación. Entonces, para que esa respuesta son cosas, ese su estatus legal actual sea válido, tiene que replicarse en todas las ramas del derecho y no quedar circunscripta solamente a lo que dispone el Código Civil y Comercial. Bueno, si partimos justamente de esa rama del derecho que es el privado, ¿no?, concerniente al derecho civil y comercial, bueno, sí, los animales son cosas, sí, de la tradición del Código Velezano, es el artículo 227 del Código Civil y Comercial, que los categoriza como cosas muebles, ¿no? Cosas que pueden trasladarse por sí mismas y que reciben el nombre histórico de semovientes. Sin embargo, acá hay algunas precisiones para no quedarnos solamente con eso. En el Código Civil y Comercial opera un cambio respecto de la terminología que se utiliza respecto del Código de Vélez para referirse a los sujetos de derechos. Pensemos que en el Código Civil de Vélez Arfiel se hablaba en términos de personas, ¿sí? Las personas son los sujetos de derechos, y esa persona contaba con una definición, ¿sí? Existía una definición legal de persona en el Código de Vélez, el viejo artículo 30, que decía, bueno, una persona es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y las personas, ¿cómo podían ser? Físicas, que sea referencia directamente a los seres humanos individualmente considerados, o personas jurídicas de existencia ideal o moral, ¿no? Como puede ser una sociedad anónima, por ejemplo. Ahora, el tema es que en el Código Civil y Comercial, cuando uno busca esa definición, ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, no lo encuentra. Lo único que aparece definido, ¿sí?, es la persona, pero jurídica, que aparece solamente definida por una cuestión relativa a su capacidad, donde rige algo que es el principio de especialidad, ¿no?, que tiene capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones en relación con el objeto social, con el fin social. Pero ya no hay más definición de persona en el Código Civil y Comercial. O sea, las definiciones quedan en el ámbito de la doctrina, pero sin un anclaje legal, sin una definición legal. Y aparte, ya no hace referencia a los seres humanos como personas físicas, sino como personas humanas. Y te podrían estar preguntándose, Gonzalo, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos
tratando, mucho tiene que ver. El Código Civil y Comercial define absolutamente todo, lo que es un acto jurídico, un contrato, un derecho real, todo define, menos la noción más importante. El tema es esa ausencia y el cambio terminológico. ¿Es casual? ¿Está vinculado a reforzar el estatus legal de los animales como cosas en el ámbito del derecho civil? Bueno, para eso nos tenemos que remontar al origen del Código Civil y Comercial. Me refiero al anteproyecto de Código Civil y Comercial, el cual se elaboró sobre la base de un proyecto anterior, conocido como Proyecto de Código Civil del año 1998, que tiene una particularidad. La particularidad era que los juristas que fueron cabeza de ese proyecto eran naturalistas de carácter teológico. ¿Qué significa esto? Básicamente personas, ¿sí?, que creen que los derechos derivados del estatus mismo de persona, son anteriores al ordenamiento jurídico, a la institucionalidad del derecho como herramienta del Estado. ¿Por qué? Porque provienen de la propia naturaleza humana, una naturaleza de carácter racional. ¿Y quién le brinda esa clase de naturaleza a los seres humanos? Dios, según estos juristas. ¿Por qué? Porque el alma racional es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Razón por la cual el estatus de persona y los derechos derivados del estatus de persona son previos o preexistentes al derecho positivo, ¿sí?, al derecho creado por nosotros. Lo que hace el derecho positivo es reconocer algo que ya existe, que son los derechos derivados del estatus de persona. Sobre la base de este entendimiento, los juristas del proyecto de 1998 sostuvieron que no era necesario definir lo que significaba una persona para el derecho, porque era obvio que los únicos que podían ser personas y que podían en consecuencia titularizar derechos eran solamente los seres humanos. Entonces, como en una cuestión obvia, se borra cualquier esperanza de incluir una definición de persona, de replicar al menos la definición de persona del Código de Vélez, ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Al mismo tiempo aprovechan y cambian sí la terminología y dicen, bueno, ya no persona física, persona humana. ¿Por qué? Porque hablar en términos de persona física es reducir al ser humano a la materialidad que implica el cuerpo, y cuerpo son solamente los animales. Los seres humanos tenemos algo más que cuerpo y que hace a nuestra identidad y a nuestra dignidad, que son contenidos espirituales o alma. Punto. Estas ideas del proyecto del 98 se trasladaron al actual Código Civil y Comercial que tenemos. Estos son datos que permiten reforzar el estatus legal de los animales como cosas. Ausencia de definición de persona, dando por sentado que los únicos que pueden titularizar derechos somos nosotros. Y la segunda cuestión es el cambio terminológico, pasar de persona física a persona humana. Reforzar, incluso desde el lenguaje, el antropocentrismo en materia legal, en el ámbito del Código Civil y Comercial. Ahora bien, no queda más nada por decir respecto del lugar que ocupan los animales en el marco del derecho privado, específicamente
lo que estamos estudiando, que es el Código Civil y Comercial? La respuesta es no, queda algo más. El Código Civil y Comercial reconoce, aparte de los derechos individuales, los derechos de incidencia colectiva que recaen sobre bienes colectivos. Una idea muy fogoneada desde el lado del derecho ambiental. Y esto tiene que ver en gran parte porque uno de los referentes del anteproyecto de Código Civil y Comercial fue Lorenzetti, reconocido jurista ambientalista en Argentina. Al reconocer el Código Civil y Comercial los derechos de incidencia colectiva, se disponen algunas normas tendientes a impedir el ejercicio abusivo de los derechos individuales respecto de los bienes colectivos sobre los cuales recaen derechos de incidencia colectiva. En ese esquema aparece el artículo 240 en el Código Civil y Comercial, que veda el ejercicio de los derechos individuales cuando atente en contra, y aparecen ecosistemas, la flora, pero aparece la fauna. Es interesantísimo esto. El significado de fauna. ¿Qué clase de animales abarca? Claramente tuvieron en mente los animales silvestres autóctonos, o sea, muy en línea con el ambientalismo. Pero lo cierto es que las interpretaciones del derecho tienen que ser dinámicas, no situarse exclusivamente en lo que quisieron decir históricamente los legisladores en su momento. Entonces ahí ya tenemos como una primera herramienta que nos permitiría decir de forma sensata que por un lado, si bien se refuerza el estatus de cosa de los animales desde la ausencia de definición de persona y el cambio terminológico a persona humana, por el otro lado comienzan a haber herramientas que no estaban en el Código Civil de Vélez y que permiten tensionar ese estatus clásico de cosa de los animales. De todos. Y depende de las interpretaciones que le demos a esta palabra fauna situada en el artículo 240. El resto del articulado, o sea, el resto del Código Civil y Comercial, reproduce, sí, algunas cuestiones tradicionales que, que implican la legitimación del estatus de cosa de los animales. Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, daños ocasionados por los animales, se le aplica factor de atribución objetivo, ¿sí? La responsabilidad está fundada en el hecho de introducir al animal en tanto que cosa riesgosa en la sociedad. En materia de derechos reales aparece la apropiación de animales, que es la forma adquisitiva del dominio pilar del régimen de caza y pesca. Aparece el usufructo de ganado también. Aparece la cuestión de los animales en el marco del régimen patrimonial del matrimonio. Entonces, empezamos a notar algo. Bueno, sí, el estatus es el de cosas, pero, hay alguna herramienta novedosa que permite al interior del propio Código Civil y Comercial explorar las posibilidades de socavar dicho estatus. Ahora, como nosotros nos estamos preguntando por el lugar que ocupan los animales en todo el derecho, ¿no? Las distintas ramas, tenemos que salir del Código Civil y Comercial, tenemos que salir del área del derecho privado. Y nos situamos en el derecho penal. Y allí nos encontramos con que el Código Penal, en su versión histórica, reproduce, ¿sí? Continúa la línea privatista de cosificar a los animales cuando se habla de ellos en términos de delitos contra el patrimonio. Sin embargo, al interior del ámbito penal aparece la ley que tipifica los actos de crueldad y maltrato hacia los animales, la 14.346.
que quizás ya hayan visto, pero lo recordamos. El artículo primero contiene dos herramientas de sumo valor y que son centrales para la fundamentación de las decisiones que hacen a las sentencias judiciales que constituyen la jurisprudencia en materia de derecho animal en la actualidad. El artículo primero refiere a los animales en términos de víctimas, víctimas de los actos de crueldad y maltrato que allí están tipificados. Claro, hablar en términos de víctima es absolutamente lo opuesto a la cosificación. Víctima supone a alguien, las cosas son algo. Víctima entraña una subjetividad que traduce los estímulos que está recibiendo como malos o disvaliosos desde su punto de vista. Es totalmente lo opuesto a las cosas. Claro, desde allí se marca que todas las prohibiciones enunciadas en esa ley implican derechos negativos que tienen los animales, o sea, derechos cuyo deber correlativo es una abstención. La abstención es la realización de los actos que están tipificados, que están penados en esa ley. Razón por la cual víctimas te lleva, sin lugar a dudas, a hablar de los animales en términos de sujetos de derechos. Pero ¿y qué animales? Bueno, acá está la segunda herramienta, el segundo instrumento que hace a la 14346 una norma tan valiosa a pesar de su irrisoria escala penal, ¿no? Porque generalmente cuando se habla de la 14346 es hay que aumentar las penas, pero hay otras herramientas que son valiosísimas en esa ley y que han permitido los grandes avances en la jurisprudencia en materia de derecho animal. El poder de la jurisprudencia en este sentido. Y tiene que ver con que no hay límite de especie en la 14346. Razón por la cual la aplicación a animales concretos y no a otros depende en cierta medida de las interpretaciones que se puedan hacer respecto de esa ley. Interpretaciones antropocéntricas que le marquen límite de especies y que en consecuencia sean especistas. Pero lo cierto es que esto no hay límite de especie y eso es una gran ventaja. En síntesis, vemos hasta acá que ya nuestra respuesta clásica son cosas, comienza a tambalear. Tambaleaba ya un poco en el propio Código Civil y Comercial a la luz del artículo 240. Se mueve de forma más insistente, se empieza a resquebrajar ese estatus de cosa cuando enfrentamos al derecho civil con el derecho penal. Y acá es interesante porque los jueces le suelen dar prioridad a esa categoría de víctimas de la 14346 por sobre lo dispuesto en el Código Civil y Comercial, lo que ya nos deja una primera enseñanza a la que quizás vayamos a volver más adelante, que es, en definitiva, si uno no tuviera una reforma inmediata del Código Civil y Comercial respecto al estatus legal de los animales, hoy en día hay formas de reconocerlos y declarados sujetos de derechos sin importar lo que disponga el Código Civil y Comercial al respecto. Lo cual visibiliza también el hecho de ser este asunto un tema en el que se juegan las decisiones morales, las decisiones políticas, y no únicamente, no exclusivamente decisiones técnico-jurídicas, ¿no? Ahora, si nos vamos hacia otra rama del derecho y nos vamos, por ejemplo, al derecho ambiental, encontramos que al derecho ambiental le interesa a los animales, claro, todos no, todos no. Le interesan algunos animales, animales silvestres en particular.
aquellos animales que, en la medida de lo posible, intentan mantener un vínculo alejado con los seres humanos, no quieren, en principio, como regla, encuentros con ellos, esquivan sus asentamientos. Cuando los tienen que atravesar es porque el asentamiento está situado en medio de una ruta migratoria, por ejemplo, pero no quieren no lo desean ese contacto. Prefieren una vida alejada, los animales silvestres. Pero no todos, los autóctonos, aquellos que simbolizan un valor nacional, provincial, incluso municipal podría llegar a ser. Y acá lo interesante es que para algunos de esos animales hay una regulación que los aleja de lo previsto en el Código Civil y Comercial. Me refiero al estatus de monumentos naturales, ¿no? La famosa ley de parques nacionales, de monumentos naturales, de reservas. El tema, ya la expresión es problemática, monumentos naturales, porque se pueden declarar monumentos naturales cosas, áreas, animales vivos, aclara la norma. Pero acá lo interesante es que la propia normativa les concede una protección absoluta. Habla en esos términos. Bueno, es claro que tal vez uno pueda inferir de allí, ¿no? Inferir de allí el estatus muy ligado al de sujetos de derecho, pero el de cosas no es, pese a que la categoría de monumentos naturales es problemática en sí misma porque hay cosas involucradas y lugares, áreas involucradas en el mismo circuito, en la misma noción de monumentos naturales. Y así tenemos algunos animales declarados monumentos naturales nacionales, monumentos naturales provinciales. Por ende, en este sentido, el derecho ambiental arroja mayores incertidumbres respecto de la condición legal de los animales respecto de todo el ordenamiento jurídico. Si uno se cruza de vereda, nos vamos hacia otra rama del derecho, nos encontramos con el derecho administrativo. En el marco del derecho administrativo, uno podría analizar las normas de SENASA relativas al proceso de faena de los animales domesticados que se suelen emplear para consumo humano. Cuando uno estudia las normas de la faena, lo primero es, bueno, esto claramente supone la cosificación de los animales. No existirían esas normas si uno no presupone la regulación como cosas. Sí, pero es muy interesante esto. Las normas relativas a la faena giran en torno a la noción de faena humanitaria o trato humanitario en el proceso de faena, que básicamente es evitarle experiencias negativas a los animales hasta el momento de la muerte, y al momento de la muerte tienen que llegar inconscientes, una inconsciencia total. Y las normas hablan en estos términos. Ahora, ¿qué supone? Suponen que el propio Estado está reconociendo que los animales son seres sintientes, que esos animales son seres sintientes. Es muy
Es muy interesante esto, porque más adelante vamos a ver si es necesario que el Estado reconozca en una norma que los animales son seres sintientes, cuando de hecho ya lo hace. Si no, no existirían las normas que todo, regulan todo el proceso de la faena. Después vamos a ver que hay algunas diferencias, pero lo más interesante en este punto es que el propio Estado reconoce que biológicamente hablando, bueno, los animales no son cosas, pero los fines regulatorios y por intereses económicos y todo lo que ya podemos saber, bueno, se los trata de esta manera en el marco de estos procedimientos para obtener determinados productos, ¿no? Como resultado final de la faena. Pero también uno podría aplicar la misma lógica de la 14346 al interior de, de estas regulaciones de SENASA. Cada acto que se prohíbe en el marco de esas normativas constituyen derechos de esos animales. Claro, no derechos en el ideal de los derechos, no en el ideal de cuando uno habla de los derechos de los animales, derechos en un sentido fuerte, fundamental, sólido, derechos en que para ser transgredidos necesita una carga muy alta de justificación, de fundamentación. A la manera de los derechos humanos, entendidos como derechos fundamentales, bueno, no serían esa clase de derechos, pero sí derechos en un sentido débil o en un sentido simple. Derechos que tienen una alta carga de, de infracción, es decir, es muy fácil que puedan ser transgredidos, violentados. Pero esta lectura te permite justificar que ya tienen derechos los animales y que son sujetos de esos derechos. Son sujetos en términos biológicos o de ciencias naturales en un sentido muy amplio, muy amplio de término, o sea que incluye distintas áreas, porque eso lo reconoce el Estado, pero también a nivel jurídico, porque el Estado toma esos datos biológicos a los efectos de regular, a los efectos de prohibir determinadas acciones. Insisto, no sería lo que idealmente tenemos en mente, pero es una interpretación alternativa que permite algo, seguir erosionando la solidez con la que se presenta el estatus jurídico de cosas de los animales frente al mundo. Esta interpretación sigue erosionando esa condición. Incluso pensemos en ordenanzas municipales que abonan esta, esta tensión del estatus jurídico de cosas. Me refiero, por ejemplo, a aquellas ordenanzas que prohíben la tracción a sangre. Se me viene a la mente una muy particular que es la ordenanza municipal de Lanús, en donde en el marco de la fundamentación y del tramo regulatorio, así de la etapa de las normas propiamente dicha, se reconoce a los animales como sujetos de derechos morales, utiliza esa palabra, ¿no? Y es
interesante pensar cómo los animales comprendidos, ¿no? Cómo los caballos comprendidos en esa norma tienen un estatus asignado diferente al del Código Civil y Comercial. Está bien, por una ordenanza municipal, o sea, hay un problema relativo a la jerarquía de las normas en juego, ¿no? Pero la ordenanza existe, no se puede desconocer. Será tarea nuestra cómo juegan las interpretaciones, cómo median las jerarquías de norma los conflictos puntuales de existir. Pero la ordenanza está, y eso es lo que dispone. Y ese es tan solo un pequeño ejemplo que nutre la idea de que los animales ya tienen derechos legales. Insisto, no en el ideal, en un plano más débil, más simple, pero que te permite construir interpretaciones, buenos marcos teóricos que sustenten buenas decisiones judiciales el día de mañana. Una vez más, el valor de la jurisprudencia para nuestra causa, a los efectos de poder ir cambiando paulatinamente el estatus legal de los demás animales sin estar esperando leyes con grandes transformaciones legales. Nos vamos, salimos del plano administrativo, nos vamos al ámbito constitucional. Y claro, es una tradición pensar que los asuntos que atañen a la condición legal de los animales están estrictamente relacionados con la cláusula ambiental, ¿sí? El artículo 41 de la Constitución Nacional. Claro que habla en términos de biodiversidad, de patrimonio natural, el derecho a un ambiente sano y adecuado, que limita el desarrollo humano en función de la protección de las necesidades de las generaciones futuras. Bueno, dentro de esa palabra biodiversidad y de patrimonio natural, bueno, allí están los animales, uno podría derivar su condición de sujeto de derechos de allí. Bueno, esa es la lectura canónica de los últimos años, es la línea ambientalista de interpretación del asunto. Sin embargo, hay otros dos artículos en la Constitución Nacional que permiten una lectura mucho más poderosa para lo que nosotros queremos trabajar. Y es que el artículo 16 de la Constitución Nacional habla de que todos los habitantes son iguales ante la ley. La categoría de habitante es interesantísima para explorar, no hace referencia a las personas, aunque la interpretación histórica marque ello, pero también la interpretación histórica, si nos remontamos a los constituyentes, ¿no? Si nos remontamos al origen de la Constitución, habitantes no abarcaba ni siquiera a todos los seres humanos, ¿no? No abarcaba mujeres, no abarcaba integrantes del colectivo LGTBIQ+, sino que esa palabra habitante se fue expandiendo conforme a las interpretaciones dinámicas ajustadas al progreso moral, político, legal, a la expansión de los ámbitos de consideración moral, política y legal. En el marco de ello, se entiende que los animales también pueden ser considerados habitantes en términos de la Constitución Nacional. E incluso hay otra norma, el artículo 19, que expone que las acciones que se encuentran exentas de los magistrados son aquellas que no dañan a terceros.
La palabra terceros, ni persona, ni ninguna otra categoría que esté indisociablemente atada al pensar que se está haciendo referencia únicamente a los seres humanos. Entonces, contamos con herramientas constitucionales para utilizar nociones en boga a partir del Código Civil y Comercial, como el de constitucionalización del derecho privado, diálogo de fuentes, artículo primero, artículo segundo del Código Civil y Comercial. Si interpretamos los términos habitantes, terceros, de forma no antropocéntrica, antiespecista, podemos constitucionalmente hablando seguir generando una tensión en el estatus jurídico de cosa de los animales a los efectos de declararlo inconstitucional. Y este es el punto al que quería llegar. Nótese entonces, y volviendo hacia nuestra pregunta de origen, bueno, ¿y cuál es el lugar que ocupan los demás animales en el derecho? Depende de la rama, pero sí hay una certeza, que es que el ordenamiento jurídico es inconsistente respecto del estatus legal de los animales. Es inconsistente, no hay una respuesta que pueda englobar todo. Y esa inconsistencia del ordenamiento jurídico es reflejo de la falta de consenso en respuestas a preguntas que son morales, que son políticas, que básicamente si les debemos algo a los demás animales, y en ese caso, ¿qué es lo que les debemos? O más fácil aún, no hay consensos morales y políticos relativos a la manera en la que hay que tratar a los animales y qué clase de animales. Esos desconciertos se ven reflejados en el ordenamiento jurídico. Esa es la idea fuerza. Esa es la idea fuerza. No debemos quedarnos solamente con que son cosas y ya. Eso es una lectura simple y problemática en función de su simpleza, porque invisibiliza u opaca la cantidad de herramientas existentes para poder trabajar al interior del propio sistema jurídico para poder modificar el estatus legal de los animales. Ahora, para poder cerrar esta parte descriptiva del asunto, no debemos desconocer, no debemos conocer la gran cantidad de sentencias judiciales en donde en la parte de la fundamentación o en la parte resolutiva de esas sentencias se declara o se hace referencia a los animales como sujetos de derechos, al menos los animales involucrados singularmente considerados en esas causas. Algo que es vital para poder seguir trabajando en esta línea que les propongo, de no decir, bueno, son cosas y ya, porque hay realmente una inconsistencia general respecto del asunto. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar esa inconsistencia y seguir trabajando para profundizar esas incoherencias del sistema. Esto ya implica una toma de posición que solapadamente se lo fui dejando a medida que fui desarrollando este encuentro, y es, quizá lo que necesitemos no es esperar leyes con grandes reformas, sino trabajar
en materia de educación de funcionarios públicos, educación para educar en materia de derechos de los animales para lograr así consensos en la fundamentación relativa a qué animales, qué derechos y poder seguir trabajando en estas grietas ya existentes al interior del propio ordenamiento respecto de el lugar que ocupan los demás animales en el ordenamiento jurídico. Nos vamos ahora hacia la segunda parte de este encuentro, que es el relativo al título, ¿no? Controversias teóricas sobre el cambio en la modificación del estatus legal de los demás animales. Y allí se acuerdan que yo les planteé distintas controversias, ¿no? El primero, yo lo llamo una controversia del nivel de la fundamentación, ¿no? Bueno, ¿y cuáles serían las razones para cambiarle el estatus jurídico de cosa tan problemático, ¿no? Del que venimos hablando? Y acá entran en juego algunas posiciones. Primero, que la razón se debe a cuestiones de índole ambiental, por ejemplo. Quizás la más fuerte hoy en día de las tendencias que van en esa línea sea, bueno, en realidad todos los elementos de la naturaleza tienen que tener derechos y los animales integran esta idea de naturaleza. Entonces toda la naturaleza como una entidad supraindividual y metafísica tiene que tener derechos. Bueno, quizás se habrán dado cuenta, pudieron leer, que en esta línea operan el tema de declarar a la naturaleza como sujeto de derechos y que ello está incorporado a nivel constitucional en algunas partes de Latinoamérica. De hecho, incluso equiparando la naturaleza con la Pachamama, y hay sentencias de tribunales constitucionales en este sentido, decir, bueno, la naturaleza toda tiene derechos, entonces por derivación tienen derechos los animales que son parte de la naturaleza. Entonces, ya acá hay una primera fundamentación. Hay que cambiarle el estatus jurídico de los animales como parte de algo mucho más amplio que es la naturaleza como sujetos de derechos, ¿no? Entonces, uno se encuentra con un primer problema a este tipo de fundamentación. Esto, si les interesa, hace unos años publiqué este libro que se llama Solidaridad entre Generaciones, aportes animalistas y ambientalistas para su estudio. Ese libro que tuve la oportunidad de dirigir, es parte de un proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires y después compilé la obra, se plantea los dilemas relativos a darle derechos a la naturaleza para desde allí darle derechos a los animales. Primero, que la idea de naturaleza es polisémica, tiene más de un sentido. Entonces ya acá hay un primer problema relativo al quién es el titular de los derechos de la naturaleza, porque con la palabra naturaleza se indican varias entidades. No voy a explorar en esta oportunidad ese punto, pero ya hay un problema relativo a la identificación del titular. ¿Por qué? Porque los mayores consensos operan en el sentido de que la naturaleza son los ecosistemas naturales. Hay un problema con todo lo que rodea a la palabra natural, y es que no existe nada hoy en día que pueda llamarse natural en este contexto.
no hay algo así como la naturaleza representada por ecosistemas naturales. ¿Por qué? Porque si vamos a entender la naturaleza y los ecosistemas naturales como lo intocado por el ser humano en el marco de un dualismo cultura-naturaleza, ¿sí? La naturaleza de lo que está enfrente del ser humano representado por la cultura gracias a su racionalidad, la verdad es que está todo el mundo, cada centímetro del planeta modificado por el ser humano a raíz del cambio climático, por ejemplo. O sea, está todo modificado por causas directas o indirectas de origen humano, gracias a las actividades humanas. Entonces, la idea de la naturaleza como lo intocado por el ser humano no existe más que en nuestra mente, aunque sea un bosque y el fondo del mar está todo modificado por el ser humano, está todo intervenido. Insisto, no hace falta intervenciones directas, con las consecuencias indirectas alcanzan, ¿sí? Como encontrar microplásticos en la punta más lejana del planeta Tierra. Entonces, ya hay un dilema ahí, que es, bueno, entonces ya no contaríamos con unos ecosistemas tan claros que querramos proteger con la idea de ecosistemas naturales. Al mismo tiempo, la idea de naturaleza refiere a la biosfera a veces, pero hay un problema, que con ello también se indican ecosistemas urbanos. Y es problemático, porque darle derechos a la naturaleza sería en este sentido también tocante a darle derechos a las ciudades, o sea, sería como inconsistente y contradictorio esto. Ahora, lo más interesante es que para poder brindarle derechos a una entidad, esa entidad tiene que cumplir con las condiciones necesarias de los derechos. Hay condiciones necesarias y suficientes para los derechos. Pero para tener derechos se necesita cumplir con algo que es ineludible. O sea, es el el punto a partir del cual uno puede pensar en el lenguaje de los derechos. Y me refiero al contar con intereses, porque los derechos son la protección, si hablamos de derechos legales, la protección jurídica, los intereses, y la función es amparar intereses. Entonces, si una entidad no tiene intereses, es imposible que existan derechos, porque si los derechos protegen intereses y la entidad no tiene intereses, son derechos sin contenido, no tiene objeto en este sentido. Ahora, ¿de dónde provienen los intereses? Bueno, los intereses provienen de una capacidad que es su causa, su fuente. Esa capacidad se llama sintiencia, que es la capacidad de tener experiencias subjetivas, tanto positivas como negativas. Antes se decía que era la capacidad de tener experiencias subjetivas como mínimo dolor y placer. Ya no se utilizan los términos dolor y placer porque te llevan a experiencias muy concretas construidas con modelos o esquemas humanos. Uno podría tener, o un ser, mejor dicho, podría tener experiencias negativas semejantes al dolor o semejantes al sufrimiento sin que quepan en los esquemas teóricos relativos a la definición y condiciones de posibilidad de esas experiencias concretas que generalmente están pensadas para el ser humano. Esta capacidad de tener experiencias subjetivas como mínimo, positivas, negativas, es decir, que tienen que tener una valencia, ¿sí? Una valencia que quiere decir facultad de valoración, de asignarle, ¿no?, el rótulo de bueno o malo a las experiencias, y el que se lo asigna es el propio sujeto que está experimentando, que es consciente de lo que le está sucediendo y que por eso lo sella como valioso o disvalioso, o se siente bien, se siente mal, desde el propio punto de vista, ¿no? La propia
perspectiva. Claramente es una capacidad biológica, pero cuyos estudios no provienen solamente del ámbito científico, porque el asunto de la sintiencia también es filosófico, y esto es un tema muy importante que hay que subrayar. ¿Qué quiero decir con esto? La capacidad de tener experiencias subjetivas, positivas y negativas, es la que origina los intereses, pero depende de marcos que no son solamente científicos. Este es un problema de, por ejemplo, la Declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales, que generalmente se invocan todas las sentencias habidas y por haber. La Declaración de Cambridge está llena de problemas teóricos, no está llena de problemas teóricos, llena de problemas teóricos. No tiene la solidez que se le pretende dar a esa declaración. Uno de los puntos débiles es que no participa nadie vinculado a la filosofía en esa declaración, algo que se salva luego en la Declaración de Nueva York, que es la más reciente, relativa a la conciencia de los animales. Ahora, hay un tema. La sintiencia, entonces, como noción, necesita uno o dos elementos para poder configurarse. El elemento tradicional era la conciencia fenoménica, de hecho, o fenomenológica, dependiendo de la traducción. Hasta se llegaba a decir que los seres sintientes eran los fenoménicamente conscientes. Entonces, hablar de sintiencia implica hablar de conciencia. Es muy difícil definir la conciencia, de hecho hay autores que no la definen, solamente la describen o describen cuál sería su función, describiría algunas características, pero le escapan a una definición. Pero sí hay clases de conciencia, y el tipo de conciencia necesaria para la sintiencia es esta que les marco, la fenoménica, que es la capacidad de tener experiencias subjetivas. ¿Ven? Apunta al primer tramo de la definición de sintiencia. Lo que pasa es que, insisto, tradicionalmente se pensaba que ya la conciencia fenoménica implica la asignación de estados positivos y negativos en esas experiencias. A mí si me dan para probar un cuarto de helado de menta granizada, mi experiencia subjetiva va a ser negativa, porque a mí no me gusta. Ahora, tradicionalmente se entendía que Gonzalo, cuando no le gustaba el helado de menta granizada, era porque era un ser fenoménicamente consciente. Y esa conciencia fenoménica ya marca el rótulo de negativo. En ese caso, puede también rotular el de positivo en otros. Algunas teorías más recientes sobre la sintiencia hablan de que existiría la posibilidad de seres fenoménicamente conscientes, pero sin capacidad de valencia. Por eso es que se transforma actualmente, según los marcos teóricos, insisto, más recientes, en el segundo elemento para que haya sintiencia. En la segunda parte, es la parte final de la definición que les di de sintiencia. Fíjense, la capacidad de tener experiencias subjetivas. Eso, conciencia fenoménica. Positivas y negativas, valencia. Ahora, ¿qué dificultad tiene estudiar la sintiencia? ¿Qué es un fenómeno privado? ¿Qué quiere decir un fenómeno privado? De primera persona. Entonces no hay pruebas directas relativas a la sintiencia, como no hay pruebas relativas en el caso humano para la conciencia en general.
si contamos con pruebas que provienen de indicadores indirectos de la sintiencia. ¿Cuáles serían? La lógica evolutiva, la anatomía y fisiología de los cuerpos y la observación de las conductas de los individuos frente a determinados estímulos, en donde la mejor forma para poder explicar ciertas reacciones es precisamente que el individuo es un ser sintiente. Como no tenemos tiempo para desarrollar estos puntos, les hago una síntesis. Según el estado actual del tema, quienes razonablemente pueden ser considerados sintientes tomando estos indicadores que engloban otros tantos indicadores son todos los animales vertebrados, mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios, aunque en el caso de reptiles y anfibios hay pocas pruebas, generalmente son de experiencias como el dolor por un tema de anestesia y demás. Sí hay muchos de mamíferos, peces y aves, porque hay financiación para poder investigar en ese sentido, porque son animales que utilizamos, o que se utiliza, mejor dicho, yo no, para, para alimentación y demás. Y algunos invertebrados, algunos moluscos cefalópodos, por ejemplo, pulpos, calamares, nautilos, sepias, mayor preponderancia en pulpos, siguiente nautilos, y al menos algunos artrópodos. Insectos, una buena cantidad de los subgrupos que integran insectos, los que menos criterios de sintiencia cumplen son los escarabajos, por ejemplo. Hay veces en donde las cucarachas cumplen más criterios de sintiencia que las abejas. Bueno, hay todo como un universo ahí para explorar. Y después, siguiendo en la línea de artrópodos, crustáceos decápodos. Las langostas, por ejemplo. Por eso las normativas que prohíben determinadas prácticas como matarlas con agua hirviendo estando ellas vivas. Bueno, por eso hay varios estudios en el sentido de la sintiencia para esa clase de animales. El resto, equinodermos, nidarios, platelmintos, nematodos, un, un universo de grises, un universo de grises. Hay a veces alguna probabilidad de sintiencia, hay otros que tienen altas probabilidades de que no sean seres sintientes. Sobre todo teniendo en cuenta que la gran cantidad de animales invertebrados no se ha estudiado, como tampoco la gran cantidad de animales vertebrados, por eso es que opera el razonamiento de generalización a veces para ellos. Es decir, bueno, se estudian un par y se infiere al resto la sintiencia. Pero sí, la mayoría de los animales invertebrados, aunque no hayan sido estudiados y la falta de pruebas no implica prueba contraria, son microscópicos. ¿Sabes? Es muy difícil poder acceder. Piensen que el problema de la conciencia ya es un problema al interior de los seres humanos. Fíjense el dilema de las otras mentes, de los otros que serían sintientes a ese nivel, como el que les estoy indicando. Es prácticamente muy difícil de investigar y de saber. Sí hay una clase de animal invertebrado que es casi con certeza, casi con seguridad que no es un ser sintiente, que son las esponjas. Además, pues no cuentan lo que se necesita a nivel de organización física, de organización corporal, para poder generar la sintiencia, que es básicamente tener un sistema nervioso fuertemente centralizado en la medida de lo posible para poder unificar las experiencias
y los estímulos que recibe el cuerpo en una experiencia única. Para eso se necesita un centro común de mando, que es un conjunto de neuronas, ¿sí? O de células nerviosas especializadas, unidas, ¿no? Que tengan fuertes conexiones sinápticas. Ahora, con esto que les acabo de explicar, ya pueden comprender los dilemas al interior de la fundamentación del estatus legal de los animales. ¿Por qué? Porque aquellos que sostienen que es la sintiencia el criterio van a desplazar a muchas entidades que los ambientalistas dirían hay que darle derecho al igual que los animales. Entonces hay que cambiar en conjunto el estatus legal. ¿Por qué? Porque si uno toma la sintiencia como referencia, ni montañas, ni lagos, ni ríos, ni las olas, ni los bosques, nada de eso puede ser declarado sujeto de derechos, solamente, y ni siquiera, ni todos los animales, solamente los que cumplen con el criterio de la sintiencia. Incluso desde el punto de vista de la sintiencia, es problemático darle derechos legales a la naturaleza, porque la naturaleza no es un ser sintiente, es una entidad metafísica. Y como entidad metafísica que es, no cumple ninguno de los criterios para tener intereses, porque los intereses provienen de la sintiencia, y si no es un ser sintiente, mal puede tener el objeto que protegen los derechos. O sea, darle derechos o declarar sujeto de derechos a un lago o a una montaña es darle derechos a nada, ¿no? Si no hay nada ahí para poder, lo que no significa que no existan herramientas de protección jurídica alternativas a los derechos. Ojo con esto que estoy diciendo. Conceptos como prevención, precaución, responsabilidad, pueden operar de manera perfecta para proteger el ambiente. Por eso es que acá es necesario también un diálogo en este sentido entre ambientalismos y animalismos, ¿sí? Pero el lenguaje de los derechos sí no aplica a todo lo que esas corrientes ambientalistas pretenden declarar como titulares de derechos. Entonces, eso por una parte. Segundo, ¿se acuerdan que en esta controversia los ambientalistas dicen, bueno, vos declarás sujeto de derechos a la naturaleza y por derivación tienen derecho a los animales? Bueno, esto es absolutamente problemático. En el libro este que les mandé de Solidaridad entre Generaciones, a ese argumento yo lo llamo tesis de calidad compartida. Quiere decir esto, que es que los derechos de los animales se desprenden y se, se basan en que comparten los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque son parte de la naturaleza. Los animales tienen un poquito de naturaleza. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Le deriva derechos. Eso es una falacia. Aparte es problemático. Piensen. Muchas veces se dice, bueno, pero también están los seres humanos dentro de la naturaleza. Pero nosotros, si vamos a derivar los derechos de los animales de los derechos de la naturaleza, deberíamos también derivar los derechos humanos de los derechos de la naturaleza, algo que no hacemos. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer con los animales? O sea, es reproducir lógicas muy, muy problemáticas, darle derechos a la naturaleza para de ahí bajárselos a los animales. Además, los derechos de la naturaleza son contrarios a los derechos de muchos animales sintientes. Piensen, por ejemplo, en aquellos animales sintientes que son mal calificados o mal rotulados como especies exóticas invasoras, porque ahí el control poblacional, el exterminio, es el camino para viabilizar los derechos de la naturaleza. Entonces, ojo con esto, si a ustedes les interesa este tema sobre especies exóticas invasoras, las tensiones con los derechos de la naturaleza, hay un artículo que pueden encontrar ahí en internet que se llama Materiales para defender los derechos de los animales liminales, en donde ahí aborde este tema. Ahora, avanzamos un poquitito más, pues nos quedamos sin tiempo. Controversias teóricas, ¿no? Estamos ahí situados. Controversias teóricas sobre el cambio en el estatus legal de los animales. Ya pasamos
algunos, les sinteticé algunos de los problemas atinentes a la fundamentación. Ahora vamos con el de la categorización. Es decir, efectivamente, ¿qué estatus darles? Bueno, acá podemos tener como opciones o persona, ser sintiente, monumentos naturales, una tercera categoría, distinta a personas y cosas, llamada animales, o podría ser también una categoría vinculada a la membresía social, ¿sí? Por ejemplo, darles estatus de familia, estatus de trabajadores, etcétera. Entonces, fíjense la gama de opciones que hay sobre la mesa. ¿Qué pasa respecto del estatus de persona? Bueno, eso es lo que más rechazo causa, pero ahí opera algo que es interesantísimo y es volver sobre lo que ya les expliqué, y es que en definitiva, si uno piensa en términos de que los animales ya son sujetos de derechos en un sentido simple o un sentido débil, no se te dificulta tanto, o al menos se te allana el camino a la hora de seguir trabajando en la línea de esta clase de estatus legal. ¿Por qué? Porque ser persona en derecho es exactamente lo mismo que ser sujeto de derechos. ¿Esto siempre fue así en la historia? No. Es una construcción que llevó mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. De hecho, en el derecho romano, persona significaba homo, ser humano, y era una palabra que había sido tomada del ámbito teatral, nada que ver, pero no había noción de sujeto de derechos, ¿sí? Con posterioridad se traza esta equivalencia cuando se empieza a pensar en términos de derechos subjetivos o derechos individuales. Esos derechos tenían que tener un titular. Y ahí se dijo, bueno, ¿el titular quién es? El homo, persona. Y ahí se traba la equiparación. Esto es importante porque hay veces que uno escucha y dice, bueno, los animales son sujetos de derechos, pero no personas. Y sí, eso en el ámbito legal es imposible, porque es lo mismo. Se declaran sujetos de derechos como declarados personas, se declaran personas lo mismo que declarados sujetos de derechos. Hay algunos teóricos que intentan hacer algo que es totalmente problemático, que es decir, bueno, personas son los que, aparte de adquirir derechos, contraen obligaciones, y los animales no pueden, son incapaces de contraer obligaciones, por ende son sujetos de derechos, punto, y se terminó. Bueno, también esto es problemático porque habría muchos seres humanos entonces que serían sujetos de derecho pero no serían personas, o sea, algo que no acontece en el ordenamiento jurídico. Piensen las personas muy jóvenes o todos nosotros en algún tramo de nuestras vidas o incluso seres humanos a lo largo de todas sus vidas por alguna diversidad funcional o cognitiva. Y simplemente no hablamos de esos términos, hablamos de que existen sujetos de derechos y se terminó y se entiende que son exactamente los mismos los términos, el de persona y el de sujeto de derechos. Por eso es que a veces cuando uno lee que hay que declarar a los animales personas no humanas, sujetos de derechos, toda la terminología es redundante. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir el muerto fallecido, o sea, el mismo. Decir persona, decir sujeto de derecho es idéntico y repito esto para que quede grabado. Aparte de hablar también de ese no humano, es problemático por otras razones, que es construir la identidad de los sujetos en negativo, por exclusión, ¿no? Alguien es por lo que no es, ¿no? No es humano, como colocando la anormalidad del hecho de no pertenecer a la especie correcta que sería la humana. Otro cantar, pero bueno, ahora, fíjense que respecto del estatus legal de persona es lo que más resistencia ocasiona y se conecta mucho
con el último punto que tenemos que tratar, que es el de no pensar en términos de personas, sino de membresía social. Ya van a ver por qué. El segundo punto acá es el relativo, o sea, la segunda controversia, es el hecho de una categoría que sea el declarar jurídicamente a los animales seres sintientes. Bueno, ¿y acá dónde está el problema? Que uno lo escucha, es muy frecuente escuchar esto y leerlo. Que la sintiencia, como ustedes habrán podido ver, no es una cuestión jurídica, es una cuestión de las ciencias naturales en un sentido amplio, amplio, en donde está involucrada la filosofía, como vimos. Pero pensemos en esto. ¿Y si una norma jurídica dijera lo siguiente, dispone, ¿no? Dispone lo siguiente, todos los seres humanos pertenecen a la especie Homo sapiens. ¿Qué diríamos de esa norma? ¿Por qué el derecho se tendría que meter con una categoría que le es completamente ajena? Entonces, ¿por qué el derecho debería declarar a los animales seres sintientes? ¿El derecho no debería acaso utilizar sus propias categorías? ¿El derecho acaso no debería tomar la relevancia moral del hecho de que un ser es sintiente a los efectos de fundamentar de que a raíz de la sintiencia tiene intereses como mínimo básicos que merecen que jurídicamente sean tutelados a través de derechos? Claro, el derecho no tiene que declarar seres sintientes a los animales. Eso les es ajeno, les es completamente ajeno. Lo que tiene que hacer es tomar el hecho de la sintiencia sobre la base de las pruebas disponibles, ¿sí?, de los distintos campos del saber que trabajan este tema y darle a la sintiencia la relevancia jurídica que merece a través de la asignación de derechos. Por eso es que hay veces que uno puede leer que se declara, ¿no?, a los animales personas no humanas, seres sintientes, personas no humanas, sujeto de derecho, así, todos juntos, seres sintientes, personas no humanas, sujeto de derecho, así, toda la expresión. Bueno, es todo problemático. ¿Qué habría que decir solamente? Sujetos de derecho. Y en la parte de la fundamentación, explicar las cuestiones concernientes a la sintiencia, porque son el fundamento, pero no la decisión, porque la decisión entraña una categoría que les ajena, que es la de la sintiencia. En la decisión tienen que estar las categorías jurídicas, por ejemplo, el estatus de sujeto de derecho. Espero ser claro en este punto, porque me parece que es crucial poder entenderlo. La sintiencia no es un asunto jurídico. El asunto jurídico es declarar a los seres sintientes como sujetos de derechos fundamentales que protejan sus intereses básicos, justamente con motivo de la sintiencia, justamente con motivo de ese hecho biológico entrecruzado con la filosofía. Después aparece como otra propuesta para cambiarles el estatus legal, que es el de que tengan una categoría propia, ni personas ni cosas, animales. Y cuando uno lee la fórmula de esa clase de normas, que es la normativa actual de muchos códigos civiles de Europa, muchas estrategias que incluso se intentan eh, predicar para la Argentina. O sea, este quizás es el estatus que mayor consenso reúne entre los civilistas, digo, los civilistas que pretenden modificar el estatus tradicional de cosas de los animales suelen consensuar acá, en este tercer punto, que es el de animales como algo distinto a personas y cosas y definidos como seres vivos dotados de sensibilidad. Punto.
¿no? Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, razón por la cual están sujetos a las leyes especiales X pertinentes. Bueno, todo es problemático acá, todo. Pensemos, ¿es relevante el hecho de decir que son seres vivos? Esto me lleva a una aclaración que es, ojo, claro, sí, los seres sintientes son seres vivos, pero ya hablar en términos de sintiencia implica la vida, así que sería irrelevante el hecho de aclarar de que estamos hablando de seres vivos, el hecho de decir seres sintientes ya está, presupone el hecho de la vida. Y a su vez, lo voy a graficar de la siguiente manera. Estos son todos los seres vivos, ¿sí? Ahí están las plantas, ¿no? Los hongos. Bueno, un grupito chiquitito al interior están los animales y un grupito más chiquitito todavía son los seres sintientes. Hablamos en términos de animales por comodidad del lenguaje, porque está parcialmente superpuesta la categoría de animal y de ser sintiente, ¿sí? Como vimos hace un ratito. Entonces, eh, aclarar que los animales son seres vivos ya tiene este primer tramo de cuestiones. El segundo dice, bueno, seres vivos dotados de sensibilidad. Bueno, error, un error muy frecuente, que es traducir la sintiencia por sensibilidad. Eso es suele ser una mala traducción del inglés o utilizar una definición de diccionario, porque en realidad la sensibilidad implica la respuesta a estímulos externos de manera refleja o a través de patrones genéticamente programados. Entonces, en todo el espectro de entidades sensibles aparecen desde las plantas hasta un termómetro o el motor de un auto. Ser sensible no significa ser sintiente. Ser sintiente implica la existencia de una conciencia, ¿se acuerdan? La conciencia fenoménica. Bueno, que puede traducir los estímulos que está recibiendo como buenos o malos, como se siente bien o se siente mal desde su perspectiva. Les recuerdo esto. ¿Se acuerdan? La valencia, el segundo tramo que tiene la sintiencia como noción. Entonces, si hay algo que les debería quedar claro, es que cuando se dice, bueno, los animales son una tercera categoría, son seres vivos dotados de sensibilidad, bueno, fíjense que ninguna de las dos cuestiones, ni vida ni sensibilidad, le da al punto central de la sintiencia como capacidad para poder tener intereses en tanto que condición necesaria de los derechos. Ahora, ¿qué problema aún más grave tiene esta tercera opción, ¿no? Para cambiar el estatus legal de los animales, ¿no? Decir, bueno, ni personas ni cosas son animales, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Bueno, ¿qué problema más profundo hay? A ver, les pongo un ejemplo. En 1988, Austria, en su código civil, reconocía que los animales no eran cosas. Dice, los animales no son cosas. Así como se lo estoy diciendo. De hecho, a los pocos años, el BGB, que es el Código Civil Alemán de 1990, también decía, miren, los animales no son cosas. Fíjense que la frase es la misma que muchos acá en Argentina intentan decir, bueno, no son cosas, que esté en un código civil que no son cosas. Bueno, 1988 Austria, 1990 Alemania. Sin embargo, cuando uno viaja a esos países, la regulación atinente a los animales es muy similar a la nuestra. Y tienen 37 años de vigencia en el Código Civil que no son cosas. Eso ocurre por algo.
esta tercera vía, ni personas ni cosas, sino animales como seres dotados de sensibilidad, se rige ese estatus supletoriamente por las normas relativas a las cosas o inherentes al derecho de propiedad. ¿Qué significa esto? Es, biológicamente no sos una cosa, pero los efectos legales te vamos a tratar como si fueras una cosa que merece una protección adicional en función de esa particularidad biológica que tenés. Que ellos lo traducen como sensibilidad, nosotros podemos reinterpretarlo como sintiencia. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre, no son cosas, pero supletoriamente se le aplica la regulación de las cosas. Entonces, ¿existe realmente una tercera categoría que se llame animales como seres vivos dotados de sensibilidad? La respuesta es no, son cosas. Si se le aplican supletoriamente las normas de las cosas. Esto que les cuento, nosotros ya lo tenemos como estatus legal para la energía y las demás fuerzas naturales susceptibles de aprovechamiento por parte del ser humano. Cuando uno estudia el estatus legal de la energía no es una cosa, porque para que algo sea una cosa tiene que tener materialidad. Materialidad y ser susceptible de apreciación económica, ¿no? La energía carece de materialidad, pero sí tiene valor económico. Entonces, ¿cuál es la estrategia legal a los fines de regular la energía? Bueno, no es una cosa, pero hacemos de cuenta que sí a los fines regulatorios. Bueno, es lo mismo para el caso de esta tercera opción para los animales. No son cosas, hacemos de cuenta que lo son. ¿Qué más encontramos? El carácter de monumentos naturales, que es eh, una opción vigente en materia de derecho ambiental actual. Ya vimos cuáles eran sus inconvenientes relativos a se despega de las cosas, pero hay mucho de su lógica. Hasta el propio nombre, monumento, implica o envuelve la cosificación. Acuérdense que dentro de la noción de monumentos naturales aparecen ciertos animales silvestres, autóctonos, cosas y áreas. Entonces, si bien actualmente tiene mucho consenso y se están declarando a nivel provincial muchos animales silvestres autóctonos como monumentos naturales, no termina de ser lo que en el espectro de los derechos de los animales entendemos que debería ser el estatus o las razones por las cuales los animales merecerían derechos. ¿Por qué? Porque la declaración de monumentos naturales no tiene absolutamente nada que ver con la sintiencia, por ejemplo, a los fines de la protección de los intereses básicos que estuvimos charlando. Para que un animal silvestre autóctono sea declarado monumento natural, necesita solamente de la noción de el valor estético, de la belleza, del interés científico, del interés educativo, básicamente de intereses humanos, de interés relativos al goce de las generaciones presentes o futuras por el hecho mismo del existir esa especie. Y aparte, la declaración de monumento natural es relativo más a especies, a los grupos en sí, que a los individuos. Los individuos interesan generalmente en la medida del mantenimiento de la especie. Y por último, es el hecho de trabajar para el cambio de estatus legal con el reconocimiento social de los animales, dándoles un estatus legal que impliquen esa aceptación como pertenecientes a nuestras comunidades en el marco de sociedades mixtas, multiespecie o interespecie, que de hecho existen. Esta estrategia
es o forma parte de lo que se conoce como el giro político en la ética animal y en materia de derechos de los animales. Que el giro político implica, dicho de una manera muy sencilla, que no alcanza solamente con sustentar el respeto de los intereses básicos de los animales en la sintiencia. O sea, no alcanza solamente con el hecho de la sintiencia, hay que completar al menos esto con el reconocimiento de la pertenencia de los animales a nuestras comunidades sobre la base de las distintas interacciones que mantenemos con ellos y teniendo en cuenta que es inevitable que nos relacionemos con los animales, es decir, no podemos no estar en contacto con los animales. Entonces, el giro político en materia de ética y derecho animal supone una revalorización, un poner sobre la mesa criterios de carácter relacional a los efectos de proteger intereses mediante derechos y tipos específicos de derechos, lo cual supone el repensar lo que significa una comunidad política justa también, ¿no? Implica pensar el bien común teniendo en cuenta los intereses de los animales con los cuales convivimos, no solamente animales domesticados, sino también animales liminales e incluso animales silvestres que integran sus propias comunidades, aunque tengan entre ellos relaciones antagónicas como de depredador-presa. Entonces, esta última opción, que es el hecho de cambiar el estatus legal teniendo en cuenta el hecho de la membresía social, es especialmente trabajado por autores como Sue Donaldson, Will Klimnicka, y tomo el caso de Klimnicka, quien él, a los efectos de fundamentar la viabilidad, ¿no?, de esta cuarta opción, refleja lo que él llama dilema de la propiedad-personalidad, que básicamente es que todos los discursos atinentes al cambio de estatus legal de los animales está estancado en un dualismo, o son personas o son cosas. Persona, cosa, no sale de ahí el tema, está encerrado el tema. No hay más opciones. Es una lógica de todo o nada. Dice, bueno, moverte dentro de ese dilema implica que no haya reformas significativas, porque hay una gran estabilidad política y moral debajo de esa dicotomía entre personas y cosas. Claro, podremos reconocer algunos animales como sujetos de derechos, lograr algún avance en ese sentido, pero lo cierto es que no cuenta con consensos políticos ni morales. Esto es interesantísimo porque también es un baño de realidad en este sentido, ¿no? Lográs los consensos políticos para que los animales pasen de personas a cosas. Punto uno. Punto dos. El derecho no da de forma exclusiva, al menos, razones para que sea acatado. El famoso problema de la obligatoriedad del derecho. Uno cumple con las normas jurídicas no porque sean normas jurídicas, sino porque uno moralmente cree que es justo el contenido de esa norma jurídica, o políticamente justo incluso. Ahora, el asunto es, no hay códigos morales a nivel social lo suficientemente fuertes que te puedan sustentar el cumplimiento, ¿sí?, de una transformación tan grande de persona a cosa. Por eso es que Clínica apunta, bueno, está estancado el asunto, ¿sí?, en esta dualidad, dilema, propiedad-personalidad, porque hay una gran estabilidad política y moral de base.
¿no? Él lo que propone es decir, bueno, claro que el norte es, ¿no?, el reconocimiento de que sean personas, ¿no? Allá está el norte, es claro. Él propone una alternativa que quizás pueda ser un paso previo a llegar allí, que es, primero, que sean reconocidos miembros de nuestras sociedades. Él apunta a los animales domesticados porque son los que eh, gobernamos, ¿no?, de forma absoluta, ¿no? Aunque también habría que pensar en el tema de los animales liminales, aquellos que viven en nuestras sociedades por distintas razones, porque les son nuestros asentamientos provechosos, ¿no? Para el caso por excelencia las palomas, ciertos roedores. ¿Y qué pasa incluso con los animales silvestres? En Zoopolis, que es una obra que les recomiendo leer, que Lemnica junto con Donaldson plantean estatus como el de la soberanía territorial para los animales silvestres, de manera análoga a la soberanía territorial que tienen determinadas comunidades humanas dentro de estados nacionales, como podría ser el de la propiedad de los pueblos originarios. Y para el caso de los animales liminales, la idea de residencia, ¿no?, de pertenencia territorial, de que el Estado disminuya los riesgos que puedan padecer en ciudades que no están claramente preparados ni para ellos, ni para muchos, ni para humanos no normativos, ¿no? Ni animales domesticados con los cuales convivimos. Entonces, al margen de estas aclaraciones que les estaba haciendo, Klinika puntualmente trabaja el tema de, bueno, la membresía social, obtener la membresía social, un estatus legal, ¿no?, vinculada a eso, ¿no? Y acá, como él, insisto, se dirige especialmente a los animales domesticados, aquellos que, no domésticos, sino domesticados, aquellos que se han adaptado al cautiverio que les hemos impuesto y sus estructuras biológicas han sido modificadas por el ser humano, que hemos creado directamente todo esto a los fines de que puedan satisfacer mejor nuestras necesidades. Esa clase de animales pueden recibir, en el caso de los animales domesticados con los cuales convivimos, un estatus vinculado al ser parte de nuestras familias. Y esto quizás sí les es mucho más cercano a ustedes, ¿no? Iba a decir familiar. Mucho más cercano porque la noción de familias multiespecies es algo que está completamente asentado en la jurisprudencia y el lenguaje de las familias multiespecies está bastante asentado y extendido también en nuestra sociedad, ¿no? Ya los animales no cumplen ese rol histórico eh, de, de mascotas, ¿no?, al interior de una familia, en donde los vínculos familiares se cortaban en la especie en la que pertenecían los miembros de esa familia. Hoy la especie es absolutamente irrelevante porque lo que priman son los vínculos sentimentales, la socioafectividad a los fines de generar la juridicidad de las familias, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, el reconocimiento de los animales como partes de nuestras familias, de esta clase de animales como parte de nuestras familias, implica una membresía social. ¿Por qué? Porque el ser parte de la familia no es una cuestión que queda meramente en el ámbito de lo privado, sino que tiene proyecciones públicas. Es decir, el espacio público y las decisiones públicas tienen que tomar en cuenta el hecho de que no convivimos solamente con familiares que pertenecen a nuestro mismo grupo biológico. Hay otro trabajo que, si a ustedes les interesa, pueden consultar. Escribí hace poco, hace un año más o menos,
un artículo que se llama así, Aportes para pensar en urbanismos interespecie. Entonces, bueno, ahí se juega la faz pública del ser perteneciente a a una familia, porque implica derechos vinculados al participar en una comunidad compartida, como por ejemplo los derechos relativos a la movilidad en el espacio público, a la infraestructura, a la salud pública, etcétera, a la sociabilidad. Y por otra parte, para animales domesticados que están enmarcados en los sistemas de producción, como el cárnico, si bien es mucho más compleja la estrategia de la membresía social, sí se trabaja el hecho de que sean considerados trabajadores. Ojo con esto que les estoy diciendo, porque claro, la idea de trabajo animal tiene, por parte de las perspectivas antiespecistas clásicas de corte abolicionista, por ejemplo, un rechazo extremadamente fuerte, pero no es trabajo a la manera de cómo se lo entiende hoy con la denominación de bestias de carga, por ejemplo, sino que implica el hecho de poder colaborar y poder participar en las dinámicas sociales. Ojo con esto, porque también se replica para otros grupos humanos que se entiende tradicionalmente que son solamente sujetos para ser protegidos, pero que no pueden o que no tienen las capacidades necesarias para poder insertarse en el marco de las dinámicas laborales. Entonces, si bien hoy es un poco lejana la idea de pensar en condiciones de trabajo que respeten los intereses básicos de los animales y que los animales puedan, ojo con esto, que puedan participar, ¿no? Y que puedan elegir determinados, determinadas relaciones laborales y que tengan sus descansos y demás, bueno, no están dadas las condiciones, más si es un tema que se piensa en materia de la ética animal atravesada por el giro político. Entonces, quédense con eso, aunque las condiciones, de hecho, sean extremadamente difíciles, porque está todo diseñado de un marco antropocéntrico, al menos a nivel académico, sí se trabaja la posibilidad de pensar en los derechos de los animales desde condiciones como animales que comparten los espacios de trabajo con ciertos humanos, ¿sí? Y entonces hay espacios compartidos y hay dinámicas compartidas que podrían tener una relevancia que podría llevar a un estatus legal muy cercano al de sujeto de derecho, sino el de sujeto de derecho vinculados a esas relaciones laborales. Para, para terminar, podemos repasar qué hicimos. La parte descriptiva, ¿no? Y en la parte descriptiva vimos que no es sólida la posición de del estatus legal de los animales como cosas. O sea, hay herramientas acá para trabajar lo que de hecho sucede, que es una inconsistencia del ordenamiento jurídico respecto de su condición legal. Vimos la parte vinculada a las controversias, vimos controversias en materia de fundamentación, en especial vimos los dilemas entre ambientalismos y animalismos, vimos la categoría de, o los problemas relativos a las categorías, como por ejemplo el de persona, el de ser sintiente, o el de animales como seres vivos dotados de sensibilidad, o el de la membresía, reconocimiento de la membresía social. Vimos el de monumentos naturales, y me gustaría cerrar con esto, ¿no? Hace muchos años que sostengo, de hecho también escribí al respecto, si el estatus de persona y de sujeto de derechos es exactamente lo mismo, es conveniente hablar en términos descriptivos más llanos y solamente quedarnos con el estatus de sujetos de derechos, ¿no? La palabra persona es un obstáculo en sí mismo para los derechos de los animales. Sé que no todo el mundo está de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero la palabra persona tiene muchos sentidos ligados al ser humano provenientes del ámbito metafísico,
de la filosofía moral, de la religión. Pensé que con la palabra persona en teología se hace referencia a Dios. Hay como tiene una carga antropocéntrica muy grande, cuando vos en verdad podés hablar en términos de sujeto de derecho y ya está. Incluso esto es favorable para todos los seres humanos, hablar en estos términos más descriptivos y más llanos. Por eso es que si el norte en el cambio de estatus legal de los animales es pensarlo solamente como titulares de derechos. Y se terminó. Acuérdense, el tema de la sintiencia, de las relaciones políticas, o sea, de las interacciones que tienen políticas con relevancia moral para pensar derechos positivos de los animales, es decir, en donde el Estado tiene que hacer algo por esos animales, y no solamente los derechos negativos que protegen los intereses básicos ligados a la sintiencia. Bueno, todo eso son herramientas que hacen a la fundamentación para la asignación de las categorías específicas que son legales, ¿sí? Entonces, quédense con eso. Y en vez de estar hablando de personas humanas sintientes, solamente sujeto de derecho, sobre la base de la existencia de la sintiencia como generadora de intereses básicos y la existencia de interacciones, de relaciones de los animales como agentes de esas clases de vinculaciones, ¿no? Bueno, y que esos datos que se trabajan desde campos ajenos al derecho tengan implicancias legales, que sean el fundamento, insisto, perdón que sea tan reiterativo en estos puntos, en este punto, pero me parece que es trascendental para poder comenzar a discutir sobre un suelo más firme. Espero que les haya gustado. Perdón por lo largo del video. Estoy abierto a todas las dudas, consultas que tengan. Pueden asistir, si algún día así lo desean, como oyentes a mi materia de animales como sujetos en la Facultad de Derecho, lunes y jueves de 5 a 6:30 de la tarde. Tenemos una cuenta de Instagram que se llama @animales como sujetos, ahí también pueden volcar sus dudas y estoy para lo que necesiten. Muchísimas gracias por haber asistido a este encuentro.